Hijitos, tengan muy buenos días, mijitos, tengan todos ustedes. Vamos a empezar nuestra reunión este día y el tema que hemos estado hablando es acerca de los discípulos de Jesús, ¿sí? La clase pasada estuvimos hablando sobre lo que era un discípulo, qué hacían los discípulos, qué era lo que Jesús les había dicho a ellos que iban a tener, ¿sí? Y ahora vamos a estar hablando en específico ya acerca de cada uno de los discípulos. Vamos a empezar por el apóstol Pedro, ¿sí? El apóstol Pedro. Y por ahí me van a hacer, vamos a poner unas diapositivas que habla acerca de cómo, de nuestra enseñanza el día de hoy. Pero le pedimos a Jesús que nos ayude, mijitos, por favor. Cerramos nuestros ojos, inclinamos nuestras cabezas y le pedimos a Jesús que nos ayude. Padre, muchas gracias por este domingo que nos da, Señor. Gracias por este lugar de reunión que tenemos. Gracias por esta manera de podernos juntar, congregar. Gracias porque están los niños, Señor, escuchando tus palabras, Dios, escuchando lo que viene en tu Biblia, Señor. Y hoy pido, Señor, que cada uno de los niños pueda, Señor, llegar a ser como Pedro, puedan ser discípulos tuyos, que cada oyente, Señor, que tiene, Señor, que le llegue a este mensaje, puedas tú obrar en su corazón, Señor. Así como obraste en la vida de Pedro, Dios, tú puedas, Señor, hacer tu obra en cada uno de los niños. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ok, mijitos, pues vamos a empezar con la primera diapositiva que tenemos esta mañana, ¿sí? Hoy vamos a empezar a hablar acerca del apóstol Pedro. Y lo hemos titulado El apóstol Pedro, el líder ideal. ¿Quién era Pedro? ¿Quién era ese señor casado? Hoy vamos a ver con la ayuda de Dios, ¿sí? Era el nombre original de Pedro, ¿sí? Era Simón, hijo de Jonás. ¿Ok? Grábate ese nombre, porque hoy vamos a ver varios nombres que tenía Pedro. Tenía dos nombres que tenía Pedro. Y el primero era Simón, ¿sí? Simón en la Biblia significa ser escuchado por Dios, ¿sí? Ser escuchado por Dios. El lugar de nacimiento que tenía Simón era Betesda, cerca de Galilea, ¿sí? Y como referencia hoy vamos a ver que se le cambió el nombre por el de Pedro. Y Pedro significa piedra pequeña, ¿sí? Vamos a ver la siguiente diapositiva, ¿sí? Acuérdate, Simón, hijo de Jonás. Y vamos a abrir en la Biblia, en el libro de Juan, capítulo 1, versículo 42. ¿Qué quiere decir eso? Juan 1, 42. Ahorita te voy a decir por qué Simón quiere decir ser escuchado por Dios y por qué Pedro quiere decir piedra. Ok, Juan 1, 42 nos dice las primeras palabras que Jesús entabló con Pedro o con Simón fueron estas. Y le dijo, y le trajo a Jesús. Y mirándole, Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás.
tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Ya vemos tres nombres que tenía Simón o que tenía Pedro. El primero era Simón, quiere decir escuchado por Dios. El segundo nombre, que Jesús lo vio, no más Jesús se le acercó y le dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas. El segundo nombre, Cefas. Cefas también quiere decir piedra, pero en arameo. Y Pedro significa piedra en hebreo. ¿Sí? Son tres nombres que tenía Simón. Simón, hijo de Jonás. Cefas, piedra en arameo. Y Pedro, piedra en hebreo. Siguiente diapositiva, Dani, por favor. Ok. Ahora aquí tenemos una comparativa. Está hablando acerca, varias veces en la Biblia, habla acerca de Simón y varias veces también habla acerca de Pedro. ¿Por qué? Te voy a explicar una cosa. A veces Jesús, normalmente, cuando Pedro hacía cosas que no eran correctas, ¿sí? Jesús le llamaba Simón. Y cuando Pedro hacía cosas que eran correctas, Jesús le llamaba Pedro. ¿Sí? Acuérdense, aparte también, cuando había, a Pedro también le llamaban Simón, cuando hacía referencias a sus cosas. Cuando, por así decirlo, en la Biblia habla de la casa de Simón, era la casa de Pedro. También habla de la suegra de Simón, era la suegra de Pedro. También se acuerdan cuando Pedro estaba en el Getsemaní, que estaba dormido y Jesús se puso a orar porque ya iba a ser crucificado. Bueno, Jesús le dijo, Simón, ¿duermes? No le dijo, Pedro, ¿duermes? No le dijo, Cefas, ¿duermes? Le dijo, Simón, ¿duermes? Como diciéndole, Simón, cuando regañándolo. Cuando Jesús le quería llamar la atención a Pedro, le llamaba Simón. Un día Jesús le dijo, Simón, Simón, mira que Satanás os ha pedido para zarandearte como a trigo. ¿Sí? No le dijo Pedro, Pedro. Le dijo Simón, Simón. Y aunque era la misma persona, mijitos, Jesús le llamaba Simón cuando quería llamarle la atención, cuando le quería estirar la oreja, ¿sí? Y Jesús le llamaba Simón. Por el contrario, mijitos, cuando Pedro hacía cosas buenas, y hoy las vamos a ver, cuando Pedro hacía las cosas correctas, ¿te acuerdas tú un día cuando Jesús le dice a sus discípulos, les dijo, la gente, ¿quién dice que soy yo? Jesús le pregunta a sus discípulos y unos dicen, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres el alguno de los profetas que ha resucitado, etcétera, etcétera. Y Jesús le pregunta a todos, ¿y ustedes quién creen que soy yo? Y el único que respondió, mijitos, fue Pedro. Y le dijo, tú eres el Cristo. Pedro le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Y sabes qué le dijo Jesús? Tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Jesús ya no le dijo ahí, Simón. Pedro en esa ocasión, cuando estaba con Jesús y cuando estaba con sus discípulos, Pedro estaba diciendo una cosa bien cierta, mijitos. Le estaba Dios revelando unas palabras bien preciosas. Tú eres el Cristo, tú eres el Mesías, tú eres el Redentor, tú eres Dios mismo aquí en la tierra, le está diciendo Pedro.
Y Pedro lo está reconociendo como Dios mismo. Y Jesús le está diciendo, tú eres Pedro. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Sí? También se acuerdan cuando Jesús se transfiguró delante de 3 discípulos, Pedro, Jacobo y Juan, ¿sí? Que se los llevó a un lugar apartado y delante de ellos aparece, aparte de Jesús, también aparece Moisés y Elías. Y Jesús también le llama la atención, le habla a Pedro y le dice que era de mucha bendición que estuviera ahí con ellos. ¿Me entiendes? Ahí ahora le está llamando Pedro, piedra. ¿Me entiendes? Ya no le está diciendo Simón. Entonces hoy aprendemos una cosa. Cuando Jesús le llama la atención a Simón, cuando le llama la atención a Pedro, Jesús le llama a Simón. Cuando a Pedro lo quiere como decir, elevar, le quiere decir, oye, estás haciendo algo correcto, le llama Pedro. ¿Ok, mijitos? ¿Todos entendemos hasta ahí? ¿Sí? ¿Todo es correcto? Ok. Bueno, pues vamos a ver ahora, al ratito, ahorita hacemos preguntas, ¿sí? Vamos a ver ahora la siguiente diapositiva, por favor. Características principales de Pedro, ¿sí? Características principales de Pedro. ¿Ok? Número 1. Pedro era un amigo íntimo de Jesús, ¿sí? Era muy amigo de Jesús. Eran casi hermanos. Siempre andaba Jesús con Pedro, ¿sí? De hecho, en la escritura, Pedro fue Andrés, Jacobo y Juan, que estuvieron más tiempo con Jesús que todos los demás discípulos, ¿sí? ¿Ok? Fue muy amigo de Jesús. Tú también tienes que ser amigo de Jesús, mijito. También fue hermano de Andrés, ¿sí? Pedro fue hermano de Andrés, ¿sí? Pedro fue pescador. Ahorita vamos a ver también una cosa de los pescadores. Pedro fue pescador en Betania, ¿sí? Pedro nació en Betania, pero su casa estaba se me fue el nombre, en Capernaum, ¿sí? Ya Pedro, cuando estuvo grande, estuvo en Capernaum. Y Capernaum era un lugar donde se dedicaban mucho a la pesca, ¿sí? En la lista de discípulos que aparecen los nombres de los discípulos, Pedro aparece casi siempre en primer lugar, ¿sí? Cuando habla la Biblia acerca de los nombres de los discípulos, si quieren vamos a verlo, mijitos. No traigo versículo, pero sí deja la pantalla, Dani. Es Mateo capítulo número 10, ¿sí? Mateo capítulo número 10, versículo número 2. Dice, los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo hijo de Alfeo y Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo hijo de Alfeo, Lebeo por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que también le entregó. ¿Sí? Aquí te dice en la Biblia, los nombres de los 12 apóstoles son estos. Y te menciona aquí, primero Simón. La Biblia lo dice. Primero Simón.
La palabra primero significa como decir en primer lugar. Es como decir el líder de todos. Es Simón, llamado Pedro. ¿Sí? Entonces, en la lista de los discípulos aparece en primer lugar. Y por eso hoy quise empezar hablando acerca de Pedro. Ok. También otra característica principal que tenía Pedro era que fue el primero en confesar a Jesús como Cristo. Ahorita lo vimos, que Jesús les pregunta aquí, ¿y ustedes quién dicen que yo soy? Y Pedro se adelanta a todos y les dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Sí? Eso viene en Mateo 16:16. Ahí viene el texto. Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y por consiguiente vivía en Capernaum. Él nació en Betania, ¿sí? En Betesda, perdón, en Betesda. Pero se fue a vivir a Capernaum. Ok. Siguiente pantalla. Dani, por favor. Siguiente, ok. Era casado, ¿sí? Ya era una persona joven, adulta. Y la Biblia sí nos habla de que él tenía esposa, nos habla de que tenía suegra, pero la Biblia nunca habla acerca de que si tenía o no hijos. Entonces, pues si la Biblia no dice que tenía hijos, pues no vamos a decir tampoco nosotros. Entonces, no se sabe si él tenía hijos o si tenía hijas, ¿sí? ¿Ok? Por consiguiente, mijitos, fue el primer predicador del libro de los Hechos, ¿sí? El primer predicador. ¿Cuántos creen que se salvaron? ¿Sí? Cuando él empezó a predicar la palabra de Dios después de que se había ido Jesús al cielo. Se convirtieron 3,000 personas. 3,000 personas se convirtieron. ¿Sí? En el libro de Mateo también, en el libro de Mateo capítulo 14, nos habla acerca de un evento muy milagroso. Pedro fue el único discípulo, el único que caminó sobre las aguas igual que Jesús. Sí se cayó, sí dudó, sí fue incrédulo, sí de repente dice Mateo 14:28, entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo, ven, y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pedro anduvo caminando sobre las aguas. Fue un momento, fue un ratito, y después dudó y trató se iba a ahogar, y Jesús lo salvó y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Se acuerdan de ese pasaje de Mateo 14? ¿Verdad? Pero él fue el único, mijitos, el único discípulo que caminó sobre las aguas. Qué importantes, ¿eh? Siguiente diapositiva, Dani. Ok. Voy a mencionar ahora 3 características que tenía Pedro. Era muy curioso, ¿sí? Era demasiado curioso, ¿sí? Era el primero en contestar. Fíjate, ¿por qué te digo que era muy curioso? Porque siempre analizaba mucho las cosas, le gustaba mucho investigar, ¿sí? Hacía preguntas a veces correctas y a veces incorrectas. ¿Se acuerdan ustedes de alguna de las preguntas de Pedro? La semana pasada vimos una. ¿Qué pues tendremos? Jesús, lo hemos dejado todo, te hemos seguido. ¿Qué vamos a tener luego?
Oye, nadie se atrevía a eso, a preguntarle a Jesús. Pedro le está diciendo a Jesús, o sea, ¿qué vamos a ganar nosotros con estar acá contigo? En pocas palabras. Él era bien curioso, mijitos. Él hacía muchas preguntas. Él hacía preguntas acerca Señor, te vas a ir y nosotros, ¿qué va a pasar con nosotros? Él era muy curioso, ¿sí? A él le gustaba mucho, a ver, ¿por qué pasan las cosas? Y tú debes de aprender a ser muy curioso. Pregunta mucho tú las cosas también, así como Pedro. Pedro le preguntaba a Jesús, Jesús, ¿cuántas veces voy a perdonar a mi hermano? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan ustedes de esas preguntas que Jesús hacía? Perdón, que Pedro le decía que Pedro le hacía que Jesús le hacía a Pedro, discúlpeme, que Pedro le hacía a Jesús. Señor, ¿hasta cuántas veces voy a perdonar a mi hermano? Él era bien curioso, preguntaba muchas cosas. Por lo menos hay unas 15 preguntas que Pedro le hizo a Jesús en la Biblia. ¿Sí? También tenía mucha iniciativa. Aparte de ser el primero en contestar, también tenía muchos impulsos, tenía iniciativa, se le ocurrían muchas cosas, ¿sí? Era muy ambicioso, era cuando Jesús le pregunta a sus discípulos, ¿y ustedes quién dicen que yo soy? Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Cuando Jesús preguntaba, Pedro era el primero en contestar. Tú eres el Cristo. No dejó que los demás contestaran. Él lo hizo. Y Señor, si tú eres el Cristo, que yo también camine sobre las aguas. Él tenía iniciativa, tenía una chispa, tenía muchos reflejos en su mente que decía, tengo que hacer muchas cosas para agradar a Jesús. Y eso, mijitos, Dios lo usó para que Pedro fuera el mejor de los predicadores en aquellos tiempos. Los primeros 15 años de la iglesia primitiva, todo estaba dirigido a Pedro. ¿Por qué? Porque él era muy curioso, tenía mucha iniciativa, se preguntaba muchas cosas acerca de la Biblia, acerca de el camino de Dios, acerca de los predicadores. Él en las epístolas de primera y segunda de Pedro habla muchas cosas acerca de la escritura, mijos. Habla acerca de los demás discípulos, etcétera, etcétera. Entonces Pedro tuvo mucha iniciativa. ¿Se acuerdan ustedes? También tuvo iniciativa mala, ¿sí? ¿Se acuerdan ustedes? ¿Quién fue el primer discípulo en poder contestar con agresión cuando iban a matar a Jesús? Cuando iban por Jesús ahí al monte del Getsemaní, ¿qué hizo Pedro? Agarró una espada y le cortó la oreja a Malco. Él tuvo iniciativa, fue mala la iniciativa. Él vio una espada y dijo, yo tengo que agarrar algo, tengo que darle. Y no le importó que venían cerca de 400 personas, que venían soldados, que venía el sumo sacerdote, que venían todos los ancianos, que venía ahí el Sanedrín a querer agarrar a Jesús y que venían muchos del pueblo con palos, con hachas, con machetes, que venían con cuchillos, que querían agarrar a Jesús. Y a Pedro no le importó. Yo aquí tengo una espada y el primero que se atreva a agarrar a Jesús, le voy a cortar la cabeza.
El machete, mijitos, el machete que tenía Pedro iba directo a la cabeza de Malco, pero Malco alcanzó a moverse, ¿sí? No creas que Jesús le dijo, a ver, Malco, te voy a cortar la oreja, le agarró la oreja con una mano y empezó a hacer esto, ¿verdad que no? Le dio un trancazo así con el machete, muy fuerte. Malcos le iba directo a la cabeza el machete. Malco se tuvo que haber movido y le arrancó la oreja. Esa era una iniciativa, sí, pero mala, mijitos, que tenía Pedro, pero era iniciativa, ¿sí? Sabía, le iba a cortar, él era una persona que entendía, que buscaba entender las cosas, que preguntaba mucho, aparte de ser muy curioso, de tener iniciativa, también Pedro tenía compromisos, ¿sí? ¿Qué significa que tenía compromisos o que participaba con Jesús? Eh, Pedro le dijo un día a Jesús, muéstrame el camino, Jesús. Muéstrame, ¿se acuerdan cuando Pedro dijo, si tú eres Jesús, manda que yo también camine sobre las aguas? Él tenía un compromiso. Si tú eres verdadero, todos decían, los demás discípulos decían, es un fantasma, tenían miedo. Pedro no tenía miedo en ese entonces cuando los discípulos estaban ahí en la barca, pero hace cuenta como que se puso firme, decía, tú eres Jesús. Y si tú eres Jesús, manda que yo también camine sobre las aguas. Tenía un compromiso con Jesús. También en en Lucas 22:61, no lo busquen, pero en Lucas 22:61, Pedro estuvo con el Sanedrín cuando ellos iban a matar a Jesús, con los principales ancianos, con la gente más importante que decidía las cosas del pueblo de Israel. ¿Sí? Él estuvo con ellos. Él siguió al sumo sacerdote en Juan 18, capítulo número 15. Estuvo ahí cuando ellos iban por Jesús y Pedro estaba ahí con el sumo sacerdote, con el Sanedrín. ¿Se acuerdan cuando Jesús lavó los pies de sus discípulos en Juan 17, 18, por ahí? Juan 16 dice, cuando Jesús iba a lavar ahora los pies de Pedro, Pedro le dijo a Jesús, no me vas a lavar los pies, Jesús. No, tú no, Jesús. Tú eres muy grande, tú eres muy poderoso, tú eres muy lindo, tú haces milagros, tú eres muy bueno. A mí no me vas a lavar los pies. Pero después se humilló y dijo, lávame no tan solamente los pies, lávame el cuerpo, ¿sí? Porque quiero estar limpio. Entonces vemos que Pedro fue muy curioso, tenía mucha iniciativa y tenía mucho compromiso. Mijito, tú debes de tener estas tres cosas. ¿Quieres el día de mañana ser como Pedro? Un principal de los apóstoles. ¿Quieres ser como Pedro? Ten estas tres cosas. Sé muy curioso, pregúntate mucho, pregúntale a tu papá, a tu mamá, pregúntale a los hermanos. Ahorita también voy a hacer preguntas. Pregúntenme mucho, mijitos. Con esas tres cosas, mijitos,
tú puedes llegar a ser como Pedro, un gran líder de la confianza que Dios tenga en ti. ¿Me entiendes? Siguiente diapositiva, creo que hay, ¿sí? Fíjate, por último, mijito, gracias, Dani. Por último, vamos a ver la experiencia que llegó a tener Pedro, ¿sí? Tenía 3 años de prueba, ¿sí? 3 años vivió con Jesús. Fue humillado. Simón, Simón, hijo de Jonás, mira que Satanás te ha pedido para zarandearte como a trigo, ¿sí? Le dijo Jesús, le dijo, Pedro, tú no sabes la zarandeada que te va a dar el diablo, ¿sí? Tú no sabes cómo va, que vas a estar a punto de perderte eternamente. Le cortó la oreja a Malco, ¿se acuerdan? Ya lo vimos. Maldijo, la Biblia dice que él maldijo, ¿sí? Que él estaba diciendo maldiciones junto con los soldados que fueron a apresar a Jesús. También la experiencia vio a Jesús en la transfiguración. Aquí, mijitos, tuvo cosas muy buenas y muy malas. Pedro trató de matar a una persona. Él era pescador. Él era muy paciente. Echaba el anzuelo. Él no sabía agarrar espadas. Él no sabía agarrar armas. Mas, sin embargo, cuando vio una espada, la agarró y trató de golpear a Malco y de matarlo, de darle el hachazo por la cabeza. Pero también vio a Jesús en la transfiguración. Porque tuvo esas 3 cosas. Tuvo tuvo iniciativa, tuvo compromiso y se preguntaba mucho. Siguiente, creo que es todo. Mateo 16. Vamos a terminar con esto. Mateo 16. Respondiendo Simón Pedro, fíjate cómo le dice, 15 veces en la Biblia aparece la palabra junta Simón Pedro. 15 veces en la Biblia. Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos a que nadie dijera que él era el Jesús, el Cristo. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho por los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él volviéndose dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. ¿A qué se refiere este texto? Aquí está hablando una escena donde Jesús le aplica los 2 nombres, Simón, Pedro, juntos, y después le dijo, tú eres Pedro, y le está diciendo, te voy a dar las llaves del reino de los cielos, todo lo que atares en la tierra, en pocas palabras está diciendo, cuando tú ores, yo voy a contestar desde el reino de los cielos. Cuando tú me pidas a Dios, a mí algo, yo te lo voy a contestar. Pero después, Pedro, que tenía esa iniciativa y esa iniciativa mala,
en esta ocasión tuvo la iniciativa. Jesús ya les está diciendo a sus discípulos, ¿sabes? Yo voy a morir crucificado, voy a morir por la humanidad. Vine a este mundo a dar mi vida para que sean salvos. Entonces Pedro dijo, oye, mira Jesús, mira, ven, tú eres mi amigo. Que nada malo de esto te acontezca. ¿Sí? Entonces Jesús le dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo,